Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Los partidos oficialistas se reunieron este lunes después del plebiscito y ratificaron su negativa a un tercer proceso constituyente. En la sede de Convergencia Social, los presidentes, los líderes de estos 10 partidos analizaron el resultado del plebiscito, en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de constitución, la volvió a rechazar, por menos cantidad, pero la volvió a rechazar y descartó por segunda vez cambiar la constitución vigente. Póngale el número que quiera, 80, 89, que la gente olvida, pero tuvo una tremenda cantidad de reformas en el 89, muy concordadas con quienes retomaban la democracia en esa época y con altísima participación y más de, creo que cerca del 90% de aprobación. Y después la reforma del 2015 del presidente, no, 2005, ¿no? ¿5? 2005 el presidente Lagos, disculpen, pero a esta hora, el 2005 el presidente Lagos, que también fue negociada, donde se terminaron los enclaves autoritarios, los comandantes en jefe que no eran inamovibles, en fin, los senadores designados, el COSENA. Es decir, muchos momentos de cambios importantes a la original del 80, por eso no se llama, no es técnicamente la del 80, pero igual seguía siendo un verdadero mantra. Y tampoco no hay que ser peyorativo, porque hace 2 años el 80% de los chilenos, en una convocatoria plebiscitaria, dijimos que queríamos entrar a procesos constituyentes. O sea, esto no ha sido un capricho de alguien, es de la gran mayoría de los chilenos, pero la elección aparece ya, según dicen hoy día todos los actores políticos, aprendida, que no nos resultó nomás. Veremos por qué, pero, en fin. Bueno, tras el plebiscito, el gobierno busca retomar la tramitación de la reforma previsional y para destrabar el proyecto que se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ingresarán indicaciones. Además, se impulsará una nueva fórmula para la distribución de la cotización adicional. ¿Hay acuerdo? ¿Hay agua en la piscina? La oposición, que tiene votos para eventualmente no apoyarlo, tanto que no fructifique estas reformas, ¿está disponible? ¿Se le avisó a tiempo? ¿Partió el día después? ¿Partió bien en que hay acuerdos o hay llevar una indicación y no consultar previamente a la oposición? ¿Es eso lo que se necesita hoy día o eventualmente ir a algunas reformas requete contra importantes que estaban en la propuesta constitucional que fueron rechazadas como sistema político para destrabar todo el resto? Porque el sistema político, alguien dirá, no es la urgencia de la gente. No, en el día a día nadie vive de sistema político, nadie tiene menos miedo porque hay sistema político, nadie tiene mejores pensiones porque hay un sistema político, pero si hay un buen sistema político, fluye mejor una conversación para tener mejor seguridad, para tener mejores pensiones, es decir, es un poquito la llave maestra. Bueno, en fin, es parte de la conversación del día después que va a tener muchísimos derroteros. Nosotros por ahora tenemos 2 muy buenos invitados para tratar de decodificar la jornada electoral de ayer. Vamos a la mesa. Y nos acompañan caras conocidas, gente de la casa ya a estas alturas, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Matías. Muchísimas gracias. Y a Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Nerea, buenas noches también, gracias por estar aquí. Encantada como siempre. Yo me gustaría que cada uno partiera así como el estímulo general, que partiera por donde ustedes titularían la jornada de ayer, Nerea. Sí, para mí me quedan 3 reflexiones bastante centrales con respecto al resultado que vimos ayer. Primero, y para mí lo más importante, es que el en contra ganó pese al gobierno. O sea, pese, digamos, a que el gobierno, si bien obviamente no se la jugó de la misma manera como se la jugó por el apruebo rechazo el año pasado, transparentó su postura. Algunos pensaban que eso podía jugar en contra, valga la redundancia, en contra, y sobre todo la última semana que fue muy, muy difícil para el gobierno, y además hitos que se han ido conociendo durante el proceso de campaña, entre ellas caso convenios número 1000, versión número 1000, entre las cosas que hemos ido sabiendo. Entonces, para mí eso es lo primero.
no diría que el gobierno sale fortalecido de esta victoria del en contra en ningún caso. Pero pudo haber sido catastrófico para el Pudo gobierno. haber sido muchísimo Claro, muchísimo no lo más fue, catastrófico, más para bien ganaron, aunque ganaron con una carta ajena históricamente, pero ganaron. Sí, o sea, en el sentido de ganaron por la opción que ellos preferían que ganara. Exacto. Pero me parece a mí que la movilización, digamos, la movilización política que hizo el oficialismo en general, sobre todo el Frente Amplio y el PC, eso no se lo podemos endosar a la victoria de el en contra. Obviamente habría que hacer encuestas para medir eso de manera mucho más seria, pero mi hipótesis por lo menos es que jugó más o pesó más en el fondo negativamente el apoyo del gobierno al en contra de lo que pudo haber sido, digamos, un levantamiento de la opción en contra. Eso como primer elemento. Ya. Sí. Compartamos ahí, juguemos un poco. Ahí, Rodrigo. Yo titularía como la paradoja de la derrota y del doble triunfo. ¿Por qué? Porque ayer, pese a que hubo una opción que ganó, con una votación razonable, o sea, 55 puntos versus 45, es una diferencia importante, no hubo celebraciones, no hubo bocinazos en Santiago, no hubo gente que se congregara en Plaza Italia. Por lo tanto, hay una señal ahí de que efectivamente, pese a un triunfo, nadie lo sintió como un triunfo de verdad. El gobierno, sin duda... Perdón, Rodrigo, deja interrumpirte con una pregunta. ¿No se atreven a celebrarlo porque es celebrar un poquito lo pirro con la Constitución del 80? Pero en el fondo sí hay un sentido de satisfacción porque electoralmente su opción ganó. Hay una especie como de premio de consuelo más que satisfacción, pero en el fondo porque significaba quizás avances de ideas que al gobierno le incomodaban y además también una ratificación sería la tercera derrota, hubiese sido la tercera derrota electoral del gobierno y eso sin duda lo dejaba ya en la lona por los próximos 2 años. Y por otro lado también la gente que votó a favor del texto, que perdió, si bien fueron derrotados, una parte relativamente importante de ese grupo había optado al comienzo de este proceso, como dijiste tú, Matías, por no iniciarlo. Hay un 20 y tanto %, un poco más, que no querían este proceso y que de alguna forma dijeron, ok, nosotros avisamos, votamos de tal forma y nos quedamos con la Constitución que siempre quisimos. Un poco más debilitada, porque efectivamente la Constitución ahora dice nos vamos a quedar con la Constitución del gobierno militar o del Lago, pero no es la misma, tiene quórums diferentes en reformas y en las leyes orgánicas que hacen un cambio relativamente importante para eventuales modificaciones que se dan en el futuro. No es la misma Constitución. Sí. Hay 2 tesis, hacia bote pronto, puede haber muchas más. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está ocurriendo más allá de lo de ayer? Una pudiese ser que rechazo y rechazo, tuvo distintos nombres, pero se rechazó 2 veces las propuestas, las distintas propuestas. Se rechazó una muy radical de izquierda, una muy radical de derecha. Algunos dirán, no son... Pero ya, déjense los matices para después, pero una mandada por los republicanos y una por la izquierda más radical, ¿cierto? Y el pueblo chileno las 2 veces les dijo que no, a ustedes y a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el chileno aspira más a lo centro, a lo más moderado, esa es una alternativa. A que los castigó por no ponerse de acuerdo, o una segunda alternativa, o a la incapacidad de ponerse de acuerdo en las políticas. La segunda podría ser, ojo, la ciudadanía en Chile no le deja pasar ni una. Lo que le proponga la política lo va a rechazar. Le rechazó antes, le rechazó ahora y lo va a rechazar si es que le propone una tercera cosa, porque la gente está hasta aquí, es decir, un poco que se vayan todos. No sé si validen alguna de las 2 o tienen más juicio, más hipótesis para lo que han pasado en estos 2 plebiscitos con estos resultados. Sí, por lo menos desde mi punto de vista, la hipótesis de cualquier cosa que venga desde arriba hacia abajo se va a intentar rechazar. Podría ser relativamente plausible desde qué punto de vista. Desde el punto de vista que si miramos, por ejemplo, la encuesta CEP de manera longitudinal, que afortunadamente hace un tiempo la tenemos de manera longitudinal, lo que vemos es que, por ejemplo, la identificación partidaria ha ido disminuyendo desde el 94 hasta la fecha, eso como primer elemento. En segundo elemento, la satisfacción con la democracia y la confianza en las instituciones políticas. Entonces, me parece a mí que tenemos razones para pensar que existe una suerte de crisis entre el vínculo entre el electorado, la ciudadanía y los partidos políticos.
tanto sea de izquierdas como de derecha. Y ese era mi segundo punto. El segundo punto es que a cualquier partido político, a cualquier coalición que le ha tocado liderar algún proceso, ha perdido electoralmente, desde ese punto de vista. Entonces, a mí me parece que es muy difícil sacar conclusiones de este plebiscito, que las opciones eran binarias. O estás a favor o en contra del texto constitucional que hizo el Consejo Constitucional con, además, la comisión de expertos. Entonces, es difícil sacar, digamos, conclusiones de eso, pero a mí sí lo que me parece importante es que la hipótesis de desafección y que cualquier cosa que venga desde el sistema político, me parece que tenemos más razones para pensar que esa podría ser, digamos, un peso, algo que está explicando el resultado de manera bien importante. Más que la moderación como, sí, como fuerza mandante. Sí, o sea, yo en ese sentido comparto algunas voces que escuchaba ayer que decían, bueno, no sabemos qué hubiese pasado si, por ejemplo, el borrador constitucional que salió de la comisión de expertos hubiese sido aprobada o rechazada. No lo sabemos, nunca lo vamos a saber, no tenemos un universo paralelo donde sí haya pasado para poder compararlo, contrafactual. Pero yo lo dejaría de momento como segunda hipótesis de menor relevancia. Mi primera sería, sin duda alguna, la desafección. ¿Tú, Rodrigo, suscribes en algo alguna de estas dos hipótesis o tienes una tercera o cuarta? Tengo incluso algunas más, pero yo creo que no con las mismas palabras, pero en la misma línea. Creo que el país de alguna otra forma reflejó que existe, ya también lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Una especie como de cansancio electoral. Cuando lo que vimos ayer, más allá de quizás detalles, y le podemos abordar también, lo que reflejó es que existe un agotamiento de la ciudadanía con respecto a un proceso constitucional, mientras que paralelamente aquellos dolores que dieron origen al mismo proceso siguen sin solución y de hecho han ido acrecentándose. O sea, los índices de delincuencia, desempleo, crecimiento económico que tenía el país previo al estallido son peores que los que tenemos hoy en día. Entonces no ha habido una solución paralela de la política a dichos problemas y hemos seguido con esta discusión eterna del proceso constitucional. Entonces, en esa lógica. Y yo también puedo agregar que quizás por un hecho más puntual también, yo creo que esta Constitución contenía ciertos elementos que de alguna u otra forma lograron transformar un discurso del en contra, capitalizando quizás errores en la redacción que finalmente pudieron haber de alguna forma evitado quizás esta derrota. Creo que desde un punto de vista más técnico, lo vimos en un estudio que salió en Holster en la tarde, no lo voy a estudiar a profundidad, pero hay un apoyo, por ejemplo, mayoritario de las mujeres a la opción en contra. Tengo la sensación, Matías, que eso está vinculado con la discusión que se radicó en el tema del derecho a la vida, el quién y el que está. Yo creo que eso fue un error por parte de quienes redactaron o la incorporaron porque entregaron un elemento para generar también una discusión en torno a dos posiciones. Y la segunda, y eso siempre lo transmitimos, también creo que fue un error incorporar políticas públicas, particularmente el tema de las contribuciones, porque lograste de alguna otra forma entregar el discurso de la lucha entre ricos y pobres, municipios con más recursos, con menos recursos, que finalmente caló, lo vimos en varios estudios que se han hecho hoy en día. De hecho, nosotros hicimos en la universidad, en que en la clase media mayoritariamente votó por el en contra, y yo tengo la sensación, o pareciera tal vez, de que una de las razones justamente fue esa. Parece ser que le cuesta enormemente a la política ponerse de acuerdo. Ofrecer soluciones consensuadas. Se tiende a polarizar todo. Estas dos derrotas para ambos sectores, primero la izquierda, ahora la derecha, ¿podrá ser una buena elección para que de una buena vez atiendan a las necesidades y a las capacidades de ponerse de acuerdo, aunque sean mínimos? Hemos escuchado cuántas veces nosotros en entrevistas, gente que nos dice, o en debates, dice, no estamos de acuerdo. Bueno, separemos el proyecto. Votemos mañana en lo que estamos de acuerdo y después discutimos lo otro. No, dicen, no, todo o nada. Con la derecha y con la izquierda. En este gobierno y en el anterior y en el anterior. Y con esa lógica, ¿cuántas veces hemos visto que proyectos de ley se aprobó tal proyecto de ley? Había entrado a la Cámara hace 15 años, hace 12 años, hace 9 años. Pero ¿cómo se va a demorar 9 años un proyecto? 15, 12 y más a veces. Y otros que nunca más se discutieron. Entonces, ¿hay posibilidades de acuerdo a mínimos para sentir que la política está mirando a la ciudadanía, Nerea?
Es difícil, es difícil. Sí, hubo una instancia en la que se logró un acuerdo relativamente transversal, que fue en esta comisión experta, Claro, claro. que eso es bastante valorable. O sea, desde el Y las punto bases, perdón, y las 12 y bases. las bases también, es Y hubo un cierto. acuerdo. Sí, obviamente que en las dos instancias hubo ciertas, digamos, críticas de algunos sectores, pero en general fueron acuerdos transversales. Así que me parece que en general la capacidad de generar acuerdos existe, pero es un recurso que está tan poco usado que vale la pena preguntarse, bueno, ¿cuáles son los incentivos que tienen las dos partes para lograr acuerdos? Evidentemente que para las bases del Consejo Constitucional o este segundo proceso constitucional que vivimos y para la comisión experta el incentivo era institucional, ¿cierto? Pero ahora me pregunto a mí, por ejemplo, ¿qué incentivo tiene sobre todo la oposición de llegar a acuerdo con el oficialismo, siendo que, por ejemplo, el oficialismo, el gobierno, tiene una aprobación presidencial del 30%. Entonces uno igual tiene que pensar esas cosas. Y además, otra cosa que quería mencionar es que con respecto a también explicaciones que podríamos tener para el resultado del en contra, que haya ganado el en contra, es que si bien nosotros no podemos decir que hubo un voto programático, para eso tenemos que hacer encuestas, no podemos decir que el 100% de las personas que votó en contra está, valga la redundancia, en contra de lo que decía el texto, palabra por palabra, que fue en su mayoría redactado por el Partido Republicano y Chile Vamos. Sí podemos pensar que hay temáticas políticas o issues que se politizaron mucho y que fueron causas de debate en la opinión pública, como por ejemplo, efectivamente, lo del aborto en 3 causales. Y respecto a lo que decía Rodrigo del estudio realizado por Hoster y que después intentó, digamos, esparcir Chile Decide, efectivamente las personas menores de 34 años, del 100% de hombres, un 64 votó en contra y un 74 mujeres. Entonces, podemos hipotetizar, no tenemos evidencia empírica para afirmarlo, pero podemos hipotetizar que efectivamente la temática aborto en 3 causales puede haber movilizado el electorado, y me parece que son cosas que pueden unir, ¿cierto? O pueden ser politizadas desde la élite política hacia abajo para ciertas elecciones. Ahora, si es que podemos llegar a acuerdos con las temáticas claves, como por ejemplo educación, salud, pensión, que de alguna u otra manera todavía son ecos muy lejanos, pero ecos del estallido social, me parece a mí que está por verse. O sea, yo por lo menos soy de la postura que si no hay incentivos institucionales y las condiciones, por ejemplo, no están dadas para que esos acuerdos lleguen, es bien difícil. ¿Y cuáles son esos incentivos de algún sistema electoral? Evitar que estos partidos se proliferen como callampa, parezcan partiditos y se vayan los caudillos a armar sus grupos y sus huestes chiquititas, y en cambio hacer algo de partidos grandes. ¿Ese es un incentivo, por ejemplo, a más acuerdos? Cuando la clase política no da solución a los problemas cotidianos de las personas, pueden surgir liderazgos que ponen en crisis ante el juicio los sistemas políticos. Y yo me imagino que ningún actor relevante, tanto oficialista como oposición, quiere de alguna otra forma poner en crisis o tela juicio el sistema político chileno. Y bajo esa lógica, yo creo que aquí va a haber un cambio de quién tiene el timón. Si en este proceso lo tenía Chile Vamos y el Partido Republicano, yo creo que ahora ese timón volvió al gobierno para iniciar la discusión en temas efectivamente que la ciudadanía, dolores que han visto que no han sido solucionados. Yo creo que antes de pensiones, de salud, de educación, que sabemos que existen miradas ideológicas diferentes, yo me enfocaría, y si fuese asesor del presidente, se lo diría en tratar de lograr amplios consensos en quizás uno de los dolores más fundamentales que tiene el chileno hoy, que es la seguridad. O sea, me concentraría en buscar y avanzar en aquellas medidas que incluso estaban incorporadas en el texto constitucional, como por ejemplo la Defensoría de las Víctimas. Bueno, se presentó el proyecto de parte del gobierno. Pero avancemos en eso, Matías. Yo creo que una buena señal sería rescatar dichas normas de seguridad que estaban en el texto y de hecho emplazar a la oposición para que avancemos juntos en medidas que solucionen el dolor de seguridad que tienen los ciudadanos. Y bajando ya a una segunda deriva, incorporaría aquellos temas que efectivamente son otros dolores que tiene la ciudadanía, como pensiones y salud,
pero que son más difíciles. O sea, hay una mirada diferente. Sí. En el cambio, aquí ya el presidente anunció que está a favor de una institución que va a defender a las víctimas. Está a favor de regular la ingreso... O la Fiscalía Supranacional. Exacto. Entonces, yo me pondría el foco, Matías, de aquí al 31 de diciembre, avanzar rápidamente en la agenda que coincidía entre el texto y lo que quiere la ciudadanía y el gobierno en temas de seguridad, y de alguna otra forma ir avanzando lentamente en esos otros temas que yo creo que van a tener más dificultad porque hay miradas ideológicas distintas. Ahora viene una municipal, ahora ya, a la vuelta de la esquina, es en octubre del próximo año, pero hay que empezar a hacer listas y hay que empezar a buscar candidatos. Y hay primarias en abril o en mayo, por ahí. Sí. Claro, a mitad de año. Y hay que empezar a buscar candidatos, en fin, que no es fácil, no es muy atractiva la política hoy día. Y para atraer gente a participar. ¿Y cómo ven ustedes que se paran dentro de cada sector? Por ejemplo, la derecha, ¿qué tan dividida queda cuando los republicanos aparecen hoy día los villanos, ¿no es cierto? Como los que tenían el manojo de llaves y no lograron abrir la puerta. Se habló mucho de qué iba a suceder la noche del día de ayer si es que ganaba la opción en contra, lo que sucedió. Y yo, fíjate, vi una centro derecha que aprendió de sus propios errores y, a diferencia de otras oportunidades, a modo institucional, por cierto, que tiene que haber alguno de cada partido que en sus redes sociales descargó su ira o su frustración con el resultado. Pero a mirada institucional vi un discurso por parte de quienes lideran los partidos políticos, desde republicanos hasta incluso amarillo y demócrata en cierta medida también, de haberse hecho cargo de un proceso que fracasó por distintas razones, pero sin responsabilizar institucionalmente al otro partido. Y eso yo creo que deja un buen pie para eventualmente, no sé si negociar un pacto electoral. Yo creo que las diferencias ideológicas que existen entre el Partido Republicano, Demócrata y Evópolis probablemente impedirán un tipo de acuerdo más amplio. Pero veo con ojos razonables, incluso lo dijo el presidente del Partido Republicano el día de hoy, de que eventualmente frente a un avance de la izquierda, ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo de no interferir en aquellos municipios en que exista ventaja e ir analizando en dónde se abstienen de presentar candidatos. Yo creo que eso presenta una cierta lógica que lo vimos en el trabajo. Al final del día fue un mal resultado, pero con esfuerzos y matices a veces se avanzó bien. Y en el otro lado, Nerea, ¿esto al oficialismo lo une o no necesariamente el resultado de ayer? A mí me parece que, en todo caso, si bien, como decía al comienzo, no podemos otorgarle la victoria al gobierno, me parece a mí personalmente que es pese al gobierno, me parece que esto igual de todas formas le da un segundo aire para decir, bueno, hay un alivio acá, en el fondo, por no haber aprobado esta Constitución que no tenía ninguna relación ideológica con nosotros, estoy hablando como si fuera el gobierno, y por ende intentemos unir en el fondo las fuerzas políticas que componen el oficialismo y que de momento parecieran estar relativamente desunidas. Sobre todo estoy pensando lo que se conoce como Apruebo Dignidad, Frente Amplio PC con socialismo democrático, desde ese punto de vista. Entonces me parece a mí que existe posibilidad, me parece a mí, que armar una coalición por ejemplo, desde el PC, al menos hasta el PS, quizás se pudiese sumar alguna otra fuerza más, o quizás el PPD y la DC van por un pacto propio. Ahora, me parece a mí que no, en el caso de la derecha, me parece que no es tan claro, porque Gloria Hood ayer dijo que un pacto, digamos, desde Evópolis con el Partido Republicano se veía desde su punto de vista muy difícil. Entonces, quizás se podría restar Evópolis, o quizás Evópolis podría intentar hacer un pacto más hacia el centro político con amarillos y demócratas, que podría ser bastante plausible. Y lo que en el fondo le quedaría a Renovación Nacional sería hacer un pacto con la UDI y con el Partido Republicano. Y marginalmente, por supuesto, con este movimiento político que de alguna u otra manera formó Rojo Edwards, que de todas formas a mí me parece que electoralmente es muy marginal y no se le puede endosar la responsabilidad porque haya ganado en contra. Nerea Palma, Rodrigo Arellano, de la UDP y de la UDD, muchas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Matías. Como siempre. Protéjase de la delincuencia con TPJ Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPJ con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar.
No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y el día después del plebiscito de ayer trae inmediatamente más acción política, como es evidente. La política se va superando con nuevos hechos políticos y algunos dirán, bueno, mañana es el día de buscar acuerdos, ya que los dos sectores han salido derrotados en distintos momentos. El gobierno se agarra de un... No es un triunfo, no voy a decir que es triunfo porque ganó una carta que no le gusta, pero la presidenta Bachelet dijo, prefiero una mala que una pésima. Pésima es la que perdió ayer a juicio de ella, mala es la vigente. Pero bueno, vio espacio el gobierno, sea como sea, vio espacio para jugar una carta política. ¿Y qué significa jugar una carta política? Empujar las reformas que le parecen que son las relevantes y son las que pueden avanzar. Porque esto no se trata solamente de hacer testimonios, la política es avanzar en reformas para que se transformen en políticas públicas el día de mañana y en medidas concretas para la gente. Y lo tradujo, para hacerlo corto y fácil, en nuevas indicaciones a la reforma previsional que presentó la ministra del Trabajo, Janet Jara. Tomamos contacto con el diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Juan Santana. Diputado Santana, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muchas gracias por atendernos. ¿Y a qué momento se enteraron ustedes de los detalles de las indicaciones? Bueno, Matías, hay que decir que una indicación que aún no se formaliza, aún no ingresa. La ministra Vallejo y la ministra Jara anunciaron que esto va a ocurrir durante esta semana. Y antes de que se hiciera este anuncio, tuve la posibilidad de conversar con la ministra Jara, a quien yo le agradezco, por supuesto, tener esa deferencia, quien me comentó acerca de esta decisión por parte del Comité Político de la Moneda y a grandes rasgos el contenido de la indicación que el gobierno va a ingresar, en donde se contempla principalmente abordar los dos aspectos que han sido más, que han generado más distancia entre las fuerzas políticas, que es el destino del 6% de cotización adicional y el rol que cumple el ente público en la administración de cuentas de los afiliados a las AFPs. Ahora, esto se lo pregunto porque, reporteando esta tarde con distintos parlamentarios, los de oposición dicen, la ministra nos llamó cuando ya había salido en los diarios. Entonces, esta es la nueva manera de negociar, estaban molestos por eso, más allá del contenido, que vamos a entrar luego al contenido. Pero ¿a usted le pareció bien la forma de bajarse con esta nueva propuesta de cara a un Chile post-plebiscito? Es que, Matías, yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Y esta reforma, como lo hemos conversado ambos en otras oportunidades, se presentó en noviembre del año pasado, es decir, ha pasado más de un año en donde han habido 2 mesas técnicas, en donde ha habido discusión dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, han habido anuncios de contrapropuestas en circunstancias que finalmente se ha terminado planteando lo mismo de siempre por parte de la oposición. Y lo que uno esperaría es que luego justamente del segundo proceso constitucional que fracasó, en donde la población le dijo mayoritariamente al texto propuesto y también al anterior, que no estaba de acuerdo en la presentación de una nueva constitución que tuviese una sola mirada del país, es precisamente en donde se necesitan acuerdos. Y yo solamente quisiera remitirme a la indicación, al anuncio que hizo la ministra Jara en orden a la indicación del destino del 6% de cotización adicional. Porque hay que recordarle a la población, Matías, que cuando el gobierno presenta esta reforma, plantea que el 6% de cotización adicional de los trabajadores y trabajadoras con carga a los empleadores iba destinado íntegramente a la creación de un seguro social para mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, algo que muchos de nosotros hasta el día de hoy compartimos. Si fuese, por mi opinión personal, yo preferiría que este 6% fuese a un seguro social, como se planteó inicialmente en la reforma, y no de otra manera. Y lo que ha anunciado durante esta jornada la ministra Jara
es que el destino de este 6% ahora va a ser 3% para la creación de un seguro social, 2% a cuentas de capitalización individual, que era lo que planteaba la oposición de forma permanente, y por otra parte un 1% que va a ser destinado para mejorar y consolidar las posibilidades laborales de las mujeres en Chile. Por lo tanto, lo que tiene que preguntarse, Trabajo formal. por eso decía yo, trabajo formal. Por eso yo creo que lo que hay que preguntarse cuando uno dice las formas o las maneras en que la ministra se relaciona con los parlamentarios es quién ha cedido en esta materia y quién no ha cedido. A mí me parece que el gobierno, evidentemente, con esta indicación, está cediendo a las propuestas que ha hecho la oposición. Quien no está cediendo, a mi juicio, son los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, quienes ya han anunciado que si es que este 6% no va íntegramente a cuentas de capitalización individual, como lo manifestaron inicialmente, ellos van a rechazar la propuesta. Diputado Santana, el 1% de fomento al trabajo formal de la mujer, que suena muy bien y es un anhelo y sería una meta estupenda, ¿no es cierto? Ojalá fuese así. ¿Es responsabilidad del ahorro previsional el fomentar un trabajo de ese tipo? ¿No es acaso otra política pública, otros los recursos, otras leyes para conseguir esa meta que es muy deseable, que es que las mujeres tengan más y mejor trabajo formal? ¿Por qué del ahorro, que sabemos que es para la previsión, usarlo para ese término específicamente? Matías, yo le agradezco esta pregunta porque cuando tuvimos la participación de la Asociación de AFPs dentro de la Comisión de Trabajo, nosotros no limitamos la participación en las audiencias de un actor que nos parecía relevante en esta discusión. Ellos concentraron su argumento de cómo había que mejorar las pensiones en Chile acerca de los problemas estructurales, que son, por supuesto, los bajos salarios. Si una persona tiene una remuneración baja, naturalmente la cotización previsional del mes a mes va a ser también baja, pero por otra parte, el problema que detectan transversalmente investigadores, institutos, tiene relación con la informalidad. Sí, sí, sí. Porque naturalmente cuando una persona es informal, Matías, naturalmente en la informalidad una persona no cotiza. No cotiza. ¿No? No estamos de acuerdo, y no hay diputado, posibilidades de fortalecer la previsión social. Por lo tanto, uno tendría que preguntarse si una reforma previsional tiene que abocarse únicamente a aumentar las pensiones o también a resolver aquellos problemas estructurales que generan bajas pensiones esa en es nuestro la duda. país. Usted es experto, yo no, yo sencillamente soy un ciudadano que trago a hacer preguntas, pero ¿acaso no esa es una misión de cualquier Ministerio del Trabajo a través de sus diversos cajas de herramientas, por llamarlo de algún modo, de políticas públicas, incentivos y proyectos de ley para formalizar a hombres y a mujeres? Para que el trabajo tienda a poner bien los incentivos para que haya más trabajo formal que informal. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver con lo previsional, que con lo que cuesta agregarle un 1% de ahorro para el largo plazo, sacárselo de ahí para ponerlo acá? Es la mezcla, siento que se intercomunicaron dos vasos que no los imaginaba intercomunicables. Bueno, le agradezco, Matías, la consideración de experto, pero Sí, mire, sí, la el reforma presidente de la previsional, la reforma previsional ya contemplaba en su origen un incentivo a la formalización. ¿Y cómo lo hacía? Porque el cálculo del monto que se le va a entregar a los pensionados de acuerdo a este seguro social se calcula de acuerdo a los años cotizados. Es decir, una persona que cotizó en su vida laboral 10 años va a recibir un incentivo de una UF. ¿Para qué se hace eso, Matías? Se hace justamente para mejorar las pensiones, pero al mismo tiempo para generar herramientas e incentivos que permitan que la formalidad sea una condición dentro del mundo del trabajo ineludible para mejorar los ingresos de las personas que se jubilan. Y a mí me parece que si una reforma de esta magnitud, que necesita, por cierto, la transversalidad de todas las fuerzas políticas, no contempla el resolver los problemas estructurales que en nuestro país generan las malas pensiones, naturalmente no es una reforma integral. Yo creo que esta es una discusión, Matías, que requiere, por supuesto, el respaldo y el apoyo de todos. Y en este diagnóstico, ojo, la derecha, las AFPs también están de acuerdo. Necesitamos mejorar la formalidad y necesitamos mejorar los salarios. Y naturalmente lo que hace este 1% destinado justamente a mejorar las condiciones laborales, la inserción laboral de las mujeres, avanza en esa dirección. Pero mi pregunta, perdone que sea tan burro, tan ignorante, pero si estamos de acuerdo que es muy importante que se formalice el trabajo de hombres y mujeres, sobre todo las mujeres que tienen menor participación laboral en Chile,
El punto es por qué lo financia el ahorro de los trabajadores si no se financia ese fomento a trabajo formal con impuestos generales y con buenas políticas. ¿Por qué lo tienen que financiar los trabajadores? No es que sea necesario o no necesario. Doy por hecho que es necesario y que es muy bueno. Entiendo la pregunta, Matías, pero hay que recordar algo. No lo financian los trabajadores, porque este 6% de cotización adicional va con carga a los empleadores y, por tanto, la remuneración del trabajador en ningún caso se ve afectada. Pero usted y yo sabemos eso me parece un elemento que en el relevante. mediano plazo se lo paga el trabajador y en el largo plazo, porque cuando hoy Matías, día el empleador, pero en el nuevo contrato que haga la persona va a estar probablemente inserto ya en su salario. Voy a entregar un una impuesto al información, trabajo Matías, al final. Dele. Voy a entregar una información que para estos efectos es relevante, porque tuve la posibilidad de conversar en más de una oportunidad durante el día de hoy con la ministra Jara, y este 1%, ¿usted sabe la forma en que se va a promover la inserción laboral de las mujeres? Va a ser eliminando una norma del Código del Trabajo que lo que exige es que hasta un máximo de 20 trabajadoras su empleador les tenga que garantizar el acceso a la sala cuna. Mire usted, esto que hoy día financian los empleadores en Chile, el Estado a través de un seguro social solidario lo va a pasar a financiar a través de este 1%. ¿Para qué? Entre otras cosas, para permitir que no sean solamente 20 mujeres, como ocurre en algunas empresas o instituciones. Porque si no, el incentivo va a tener hasta 19. Sino que sea el conjunto. Exacto, eso pasa muchas veces, que en algunas empresas contratan hasta 19 mujeres para no pagar o para no incurrir en el gasto que significa garantizar acceso a sala cuna. ¿Por qué no se aprueba esa ley? Diputado, ¿hace cuánto que está ese proyecto de ley? Dicho sea de paso, Matías, justamente este es un proyecto del gobierno anterior, la sala cuna universal, y ahora ni más ni menos se plantea que justamente se va a facilitar la inserción laboral de las mujeres, la posibilidad de que empleadores contraten mujeres para facilitar justamente su quehacer a razón de permitir el acceso universal. Diputado Santana, ¿me está queriendo decir que con el 1% de cotización que van a pagar los empleadores, comillas, pero bueno, los empleadores, ¿se va a financiar la sala cuna universal? Se va a financiar la sala cuna, el acceso a sala cuna para las trabajadoras. Vuelvo a decir, ¿el ahorro previsional es para financiar salas cunas universales? Esto es un proyecto viejo, no es de este gobierno. No, yo suponía que iba a ser con impuestos generales. El seguro social, Matías, es para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados. Si uno piensa que esto se va a resolver o se tiene que abordar solamente recaudando recursos de acuerdo a la remuneración de cada trabajador, yo creo que el problema no se resuelve. Porque vuelvo a repetir, hay un acuerdo transversal en la derecha, en la centroizquierda y en el mundo privado de que el problema de las pensiones, más allá de la discusión de las AFPs, en donde sí tenemos diferencia respecto a cuál ha sido su rol, tiene relación con los bajos salarios y con la informalidad. Y si no abordamos esos temas hoy, seguramente no los vamos a abordar nunca. Juan Santana, diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Un abrazo. Como siempre, un abrazo. Y porque una gran persona necesita una gran camioneta, súbete junto a tu familia Jack T8. Equipada con cómodas cabinas en su interior, aire acondicionado, volante regulable a tu altura, Apple CarPlay, Android Auto. Descubre este modelo en jackauto.cl. Con Jack T8 estás preparado para grandes cosas. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca en vivo: volcán hace erupción al norte de Islandia. Esta erupción se encuentra cerca de un nombre total y completamente impronunciable, discúlpeme, a unos 4 kilómetros al noreste de Grindavik. Es un poco más fácil, pero para reconocerle no lo ubicaría en el mapa tampoco, pero la imagen de esta erupción en Islandia es la noticia que a ustedes les interesa. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. El pronóstico del tiempo para Santiago
en esta semana, parte por los 30, siempre sobre 30, se estacionaron los 30 de máximas probables. Mañana y pasado despejado. El jueves estará parcial, igual que el viernes, con máxima de 31 y 30. Y el sábado despejado con 32 grados. En el marco de su próxima gira por Sudamérica, Disclosure regresa a nuestro país con íntimo DJ set. El lunes 8 de febrero del 24, en Centro de Eventos Basin. Este dúo musical tiene colaboraciones con artistas de la talla de Sam Smith o Lord, que se espera toquen en su paso por el país. Disclosure está conformado por los hermanos Lawrence, oriundos del sudeste de Inglaterra. Publicaron su primer sencillo en 2010, lo que les valió reconocimientos a nivel local en Inglaterra. Si bien lograron popularizarse rápidamente por el Reino Unido, no fue hasta el 2012 con Latch, en colaboración con Sam Smith, que alcanzaron la fama mundial. Desde entonces no han dejado de trabajar. En su última presentación en Chile fue en 2019 en Espacio Riesgo. Ya lo sabe, con Disclosure despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.